Hola, gente queridísima. Estamos iniciando la transmisión en este momento. Vamos a compartirlo en los sitios que son pertinentes. Si ustedes quieren aprovechar para hacer un cafecito, un tecito, ir al baño, compartirlo con quien ustedes quieran, este es el momento correcto. Entonces, muy bienvenidos a este live. Como les digo, lo estoy publicando en la página del evento, en algunos otros grupos. Entonces, muy bienvenidos a ayudarme a publicarlo donde ustedes piensan que puede valer la pena. Les decía que se los publiqué a varias personas como de forma personal, pero para los que lo estén viendo en grabación o las personas que se estén uniendo sin el mensaje, les recomiendo mucho de preferencia estar en una computadora de escritorio, una laptop, porque en un punto haremos el paso a paso de cómo entrar a un sitio bastante confiable de astrología para realizar mapas astrales. Y a partir de este sitio pueden realizar de forma totalmente gratuita su mapa astral. Entonces yo les voy a compartir pantalla y les voy a ayudar en el paso a paso, ¿no? Entonces, si están en la computadora, pues va a ser mucho más fácil que aprovechen eso y lo puedan hacer junto conmigo. Pero muy bienvenidos, ¿no? Muy bienvenidos a todas, a todos a este espacio. Ya lo compartimos en varias partes. Bueno, también les comento que ya tengo la agenda básicamente llena en enero, a quien alguna vez se quiera realizar un mapa astral, y en febrero también, porque me voy a salir de vacaciones. Pero si quieren irse organizando para más adelante, súper bienvenidos, me pueden escribir y con muchísimo gusto nos podemos ir organizando. También los puedo colocar en una lista de espera y les aviso con cualquier cosa que ustedes necesiten de información, o que ustedes quieran de información a través de, pues les puedo pasar PDFs o les puedo pasar links para que ustedes profundicen en las cosas, o directamente irlos avisando si hago algún curso. Todavía estoy pensando la posibilidad de hacer un curso de introducción a la astrología en final de enero, antes de irme de vacaciones. Me voy a Mexicali. Desde el 1 de febrero hasta el 18 de febrero voy a estar allá junto con mi hijo King Hawat. Entonces, por esa razón, no voy a tener agenda en febrero. Pero si logro hacer ese curso antes de irme de vacaciones, con mucho gusto a quien quiera le puedo avisar de si lo realizamos, si no lo realizamos. Veo aquí una cosita que pasó. Bueno, no hay ningún problema. Si lo realizamos o no lo realizamos, les aviso personalmente a quien lo decida. Y los que quieran realizarse alguna lectura de mapa astral, alguna lectura de tarot o alguna, digamos, acompañamiento terapéutico, que también hago como astroterapeuta, con la base de la astrología hago un acompañamiento terapéutico, también me pueden escribir y con mucho gusto les mando más información y nos ponemos en contacto. Pero como les digo, ya tengo la agenda básicamente llena ahora en enero. Tendría que alguien cancelarme para que se abriera algún espacio, pero podemos ya irnos organizando para hacia febrero, marzo, a los espacios que podamos estar libres. Sí, yo les aviso. Muchas gracias, Johnny, un abrazote y claro, Krishna, yo aviso. Voy a estar ahí del 1 al 18 de febrero. Y que le quiero hacer una fiesta de cumpleaños allá a mi niño en Mexicali, entonces claro que te vamos a avisar. Bueno, vamos paso por paso. Entonces tenemos un pequeño recorrido aquí que planteamos de nuestra sesión el día de hoy.
Y lo primero es que me gustaría contarles cómo fue mi experiencia de llegar a la astrología después de haber sido un escéptico. Y a lo que me refiero es, yo vengo de una familia con un papá ateo y una mamá agnóstica. Altamente científicos los dos, ingenieros, mi papá maestro de física, de química, de matemáticas. Entonces yo crecí con una, digamos, una mentalidad extremadamente científica, extremadamente lógica y extremadamente escéptica. Desde la misión de mi papá, Dios es la medida de ignorancia de las personas y la espiritualidad es la medida de ignorancia de las personas. Entonces ya se podrán imaginar que no me hubiera atrevido, digamos, a ver el mundo desde una visión espiritual, por así decirlo, o desde este tipo de herramientas oraculares. Nunca, ¿no? Porque cuando niño hubiera sido el hazmerreír de mi papá en cierto sentido, pero conforme fui creciendo, crecí con esas estructuras de pensamiento y yo pensaba que realmente no había ningún fundamento para todas estas estructuras de la realidad, por así decirlo, para todos estos pensamientos. Y incluso tuve mi recorrido de estudio, por así decirlo, fue en un primer lugar, yo hice la formación para volverme físico. Y eso es porque en la preparatoria estuve en los concursos nacionales de física, desde el preselectivo que había en Baja California, y salí como bastante destacado en esos preselectivos, entonces ya tenía como todo apuntando hacia una formación en física. Me ofrecieron varias becas en universidades a nivel nacional para entrar en carreras de física o de ingeniería o carreras relacionadas a cuestiones de física. Y yo la verdad estaba encantado con esa formación, solamente que por razones de una necesidad interior, sentí que si solo se iba a vivir una vez, yo no quería dedicarme pura y simplemente a lo que era comprobable, ¿no? O sea, decía, la física me encanta viajar en mi cabeza por las leyes de la relatividad, ¿no? Me encanta viajar por el universo, por imaginarme la luz, por imaginarme los planetas, por imaginarme los agujeros negros, todas las condiciones extraordinarias que la física nos abre en la imaginación. Pero si me imagino el día a día de un físico, decía, voy a estar en una oficina dándole vueltas a una misma fórmula por años y años y años. Y si hago un descubrimiento chiquitito, va a ser mucha cosa, ¿no? O sea, realmente el trabajo del día a día no me llamó la atención. Y no digo que sea algo malo para los físicos, todo mi respeto. Pero de forma personal sí me quedé pensando que iba a sentirme frustrado por la falta de expresión de un yo, de un ser que iba a haber en ese trabajo. Me imaginé dando clases y dije, estaría padrísimo dar clases de física. Pero aún así, solamente dar clases de física, repetir la misma materia con los mismos descubrimientos, con los mismos conocimientos, por 40 años, híjole, creo que no es para mí, dije. Y había una necesidad muy grande como de vivir el arte, de vivir las historias, de vivir la construcción de un mundo desde la parte estética. Entonces yo estudié primero medios audiovisuales. Mi amiga Melissa dice que ella iba a ser médico, ¿no? Me entiende perfectamente en ese camino. Bueno, antes de medios audiovisuales estudié un año economía, porque me metí a la carrera de economía porque en Mexicali todavía no estaba la carrera de medios audiovisuales. Y quise tener una primera formación para darme como sustento económico para la hora de estudiar cine, tener como una doble formación. Entonces estudié economía, solamente que solo estuve un año porque con todos mis perdones para la Facultad de Políticas en Mexicali, en la UABC, había mucho roce político, mucho, digamos, desgaste político de sentido de campañas y toda la cosa, y muy poca profundización en realmente conocimiento de política, conocimiento de economía. El día que me levanté yo a explicarle a un profesor cómo se hacía un despeje de una ecuación de segundo grado, dije, aquí no voy a aprender matemáticas avanzadas, ¿no? Y yo realmente estaba queriendo estudiar economía por tener matemáticas avanzadas. Mi amigo Johnny, que estuvo en la facultad, en la misma que yo, pues podrá corroborar alguna de las cosas que le digo. Él venía de Bolivia, un alumno extraordinariamente interesado, extraordinariamente avanzado, lector, muy profundo, una persona que profundizaba mucho. Y a las personas que éramos como él, por algo se volvió mi amigo en la Facultad de Políticas, pues nos sentíamos como muy excluidos, ¿no? Porque el ambiente de la facultad era extremadamente superficial. Por eso yo nada más aguanté un año.
Y me brinqué, dije, bueno, yo quería primero formarme en economía y después irme a audiovisuales, pues mover directo a audiovisuales. Y ya en audiovisuales me empezó a pasar que, que ahí sí tuve una expresión de todo, una dimensión, digamos, estética, una dimensión interior del ser, pero a final de cuentas, dentro de toda esa exploración también me seguía haciendo falta la parte como matemática, ¿no? Entonces la llené un poco dando clases privadas de matemáticas y de física, le daba clases a alumnos que les estaba yendo mal en matemáticas y en física en la preparatoria. De esa forma ganaba dinero mientras estaban audiovisuales. Y ahí fui creciendo por esa parte artística, ¿no? Por todo ese crecimiento del mundo interior, del mundo de la expresividad. Después de terminar en audiovisuales, me ofrecieron dar clases como profesor. Estuve de profesor muchos años en la Facultad de Artes de la UABC, porque me ofreció en ese momento Flor Torres, una excelente maestra y una queridísima compañera, estaba de coordinadora en esa época, me ofreció clases originalmente y con mucha amistad con la mayoría de los profesores y la mayoría de la comunidad me quedé ahí de profesor bastantes años. Y me encantó dar clases de audiovisuales, imagínense, mi salón de clases era una sala de cine, ¿no? Lo disfrutaba, pero muchísimo. Solamente que el hambre de conocimiento seguía a todo lo que daba. Entonces, después de medios audiovisuales, con esta hambre de conocimiento muy grande y con estas ganas de profundizar. Durante la carrera me tocó hacer intercambio en Brasil, bueno, que ahora vivo actualmente en Sao Paulo, ¿no? Fue aquí donde hice intercambio por la oportunidad que me dio la Facultad de Artes. Me vine a la Universidad de Sao Paulo, a la USP, aquí en Sao Paulo a estudiar en la ECA, que es la Escuela de Comunicaciones y Artes. Y ahí conocí, por ejemplo, mucho mejor el trabajo de Jung como psicólogo, psicoanalista y toda la teoría simbólica de Jung. Conocí mucho mejor la teoría cinematográfica, la filosofía del cine, y todo eso me fue abriendo el mundo a otras posibilidades como más profundas, porque en la Facultad de Artes, en aquella época en la que yo estudié, era muy técnico todavía el conocimiento, ¿no? Estudiábamos de forma muy técnica cómo realizar los audiovisuales, pero no profundizábamos realmente mucho en la teoría cinematográfica, en la filosofía del cine. No veíamos a Deleuze, por ejemplo, que es un filósofo maravilloso que profundizó mucho en cine. No veíamos a Jung, o sea, nos quedamos más en la parte técnica. Y a mí me daba, por mi forma de ser, un hambre muy grande de profundizar en la parte más filosófica, la parte más psicoanalítica que el propio cine podía tener. Pero ahí fui conociendo a Jung, a la psicología analítica y a toda una otra serie de posibilidades que el propio cine me daba, que la propia profundización de la realidad me daba. Y eso a mí me fue ayudando muchísimo a irme atreviendo a ir más lejos y hacerme preguntas más profundas. Y se los digo porque estuve un año dando clases en la Facultad de Artes originalmente, eso fue en 2014, lo disfruté muchísimo dando clases de guión, dando clases de audiovisuales tal cual, de lenguaje audiovisual, dando clases de teoría cinematográfica, que era algo así como filosofía del cine, una clase que me tocó diseñar en aquella época. Y... ¡Ah, Anel! Sí, siguió habiendo tracalas políticas, me lo imagino, qué triste. Te mando un abrazote, no sabía que tú sí te habías aventado los 4 años de economía. Yo nada más me aventé uno porque sí se me hizo muy pesado el ambiente y lo que yo tenía de ganas de aprender, que era propiamente economía, en el sentido de teoría económica, econometría, filosofía económica, profundizar en Marx, por ejemplo, pues no lo sentí como posibilidad en la carrera. Pero bueno, entonces, después de ese año maravilloso en dando clases a la UAS, que Anel, por ejemplo, fue una de las alumnas que tuve allá, y fue padrísima esa experiencia de tenerla como alumna, le mando un abrazo a Anel, y otras personas maravillosas que también me tocó conocer allá. Decidí dar un salto más, dije, si me voy a dedicar a dar clases, pues me gustaría profundizar mucho más, y tratar de hacer una maestría, un doctorado. Solo que yo no quería hacer una maestría en doctorado en teoría cinematográfica o en guión porque sentía que sería seguir dando vueltas en el mismo lugar. Dije, ¿cuál sería el mayor reto que me puedo poner en este momento? Dije, filosofía. O sea, si me quiero ir a un reto así que me va a dar directo en la cara, me tengo que ir a filosofía. Y tuve la experiencia de poder entrar a la maestría en filosofía y ciencias sociales del ITESO en Guadalajara. Padrísima. Quien tenga la oportunidad de estudiar una maestría
si tiene la posibilidad, digamos, económica, si tiene la posibilidad en tiempo, en posibilidad de vida, estudiar una maestría en filosofía, el ITESO se lo recomiendo muchísimo. Es profundísima la forma en la que se lleva la filosofía ahí, con un coordinador maravilloso que se llama Carlos Sánchez. Hay muchísima libertad para los estudiantes para profundizar realmente mucho, es muy desafiante. Se ve la filosofía de una forma muy clásica, o sea, comenzamos por, digamos, los griegos, después te vas a los medievales, después te vas a los renacentistas, después te vas más a la modernidad y así llegando hasta la época contemporánea. Es una formación muy clásica, pero realmente muy profunda. Y tuve esa oportunidad de estudiar filosofía por 3 años, donde como mi familia me apoyó para poder pagar la maestría, yo me fui estudiante de tiempo completo, o sea, 24/7. Me dormía estudiando, me despertaba estudiando, me iba a la Universidad de Guadalajara a estudiar todas las materias que podía en la misma Facultad de Filosofía de la UDG, me iba a tomar materias a psicología también, o sea, en el mismo ITESO, ¿no? Fui a tomar algunas clases en psicología, fui a tomar algunas clases en estudios culturales que tenían allá, o sea, traté de abrirme lo más posible a profundizar durante 3 años en las preguntas que tenía, porque dije, esta es mi oportunidad de estudiar, ¿no? Después voy a tener que trabajar y ya no sé si voy a tener esta misma oportunidad de estudiar, lo voy a hacer ahorita. Pero lo que me pasó fue que a final de filosofía yo entré en una depresión muy profunda. Una depresión profundísima. Y yo, por la forma en la que la filosofía se estructura, a los que hayan estudiado filosofía de una forma profunda, sabrán que después de Hegel, en el siglo XIX, entramos a una época que se le suele llamar de forma como muy reiterada la posverdad, pero esto es porque de forma como muy lógica, muy concreta, se demostró, sobre todo a través de la fenomenología del espíritu de Hegel, que la verdad no era objetiva, o la objetivación o la verdadera objetividad de la verdad es que no hay una verdad última, que todas las verdades son relativas, que todas las verdades son una perspectiva, que todas las verdades son una construcción de poder, que toda la verdad es una posibilidad, que toda la verdad es contingente. Entonces, en ese sentido, una verdad última desde la cual se pudieran resolver todos los sistemas políticos o económicos o personales no era posible, ¿no? Entonces entramos en el existencialismo después, pero yo digo de broma que por algo, después de Hegel, el deporte favorito de los filósofos es el suicidio. Y eso es porque realmente, si uno asume hasta el fondo lo que significa esa no verdad, lo que significa esa no verdad es que no existe el bien, no existe el mal, no existe lo correcto, no existe lo incorrecto, todo es totalmente relativo, y uno se empieza a preguntar cuál es la razón por la que yo siga vivo, ¿no? Hay un libro que se llama El mito de Sísifo, de Albert Camus, que inicia diciendo que más allá de cualquier pensamiento que uno pueda construir después, la pregunta más importante de toda la historia de la filosofía es si vale la pena seguir viviendo. Y es real, ¿no? O sea, es real desde la perspectiva racional, desde la perspectiva estructurada, porque cuando uno asume, por ejemplo, que existe un propósito al estar vivo, uno entiende que vale la pena seguir viviendo, esté difícil o esté fácil la vida, porque esto forma parte de un proyecto mayor que la propia vida, ¿no? Uno sea católico, musulmán, budista, uno sea de cualquier forma de espiritualidad, piensas de cierta forma en que tu vida es un proyecto que forma parte de algo mayor. Cuando uno estructura su pensamiento desde la racionalidad pura, tu vida no forma parte de ningún proyecto mayor. Entonces, si no existe una verdad en un sentido absoluto, en un sentido concreto, objetivo, desde la cual se pueda estructurar mi propósito, pues la verdad es que no hay propósito en mi vida. Entonces yo tengo que construir mi propósito todos los días. Y si me estoy pasando, disculpen la expresión como decimos en México, de la verga, o sea, si me estoy pasando horroroso todos los días, si no estoy disfrutando la vida, si ya tengo meses que no me siento conectado con las personas, meses en los que no me siento bien, ¿por qué fregado sigo vivo? O sea, desde la visión de muchos pensadores políticos, un poco una visión medio Foucaultiana, lo que pensaría uno es que uno sigue vivo porque el sistema se está alimentando de ti, ¿no? Pero no hay ninguna razón
verdadera para seguir alimentando al sistema con esa vida deplorable que tenemos, ¿no? Esa vida capitalista, esa vida patriarcal, esa vida contemporánea que estamos cargando, ¿no? Y ahí caí, ¿no? O sea, caí en esa sensación, en ese pensamiento y me sentía atrapadísimo. Estoy hablándoles del 2017, cuando estaba yo en esta nube de densidad absoluta. Y ahí me pasó que en medio de esa densidad hubo un momento, a mitad del 2017, donde yo estaba, o sea, yo no me suicidaba simple y sencillamente porque pensaba que el suicidio no me iba a sacar de ese hoyo en el que estaba, que nada me podía sacar de ahí, que era como metafísico, era el universo entero, era ese hoyo. Porque además desde una visión como muy filosófica, uno no tiene conciencia real de que exista otra cosa que yo mismo en el universo, ¿no? Tal vez todo el universo es una proyección mía, todo es una matrix mía, ¿no? Entonces sentía que el universo entero era esa densidad en todas las dimensiones, en todas las posibilidades, en todos los mundos, ¿no? Entonces por eso no me suicidaba, porque sentía que nada me podía sacar de ahí. Pero ahí en medio del 2017 recuerdo que yo estaba así en la densidad absoluta y volteé y dije, no, o sea, no se puede vivir así. Punto. No se puede vivir así. Algo se tiene que poder hacer. O sea, algo. No sé qué. No sé cuál es la respuesta, cómo salir de esto. No sé cómo se sale de este hoyo, pero de que se sale, ¿no? O sea, voy a salir de aquí. Dije, voy a hacer lo que sea posible por salir de aquí. Y en ese tiempo, varios de los que eran mis mejores amigos y personas de mi familia, la que era mi novia en esa época, todos estaban igual de deprimidos que yo. Entonces yo dije, bueno, si nadie tiene la respuesta, no importa, ¿no? Algo, o sea, si me voy a morir, me voy a morir en la raya. Voy a usar al 100% las capacidades que tengo, intelectuales, emocionales, físicas, económicas, de todo, para encontrar una salida a este infierno. Y ahí me comencé, los que me conocen saben que me gusta mucho estudiar, entonces comencé a usar todas mis habilidades de estudio para de una forma obsesiva alimentarme de todo el conocimiento de psicología, de psicoanálisis, de psiquiatría, de nutrición, de medicina, de todo lo que hubiera a mi disposición para saber cómo salir del hoyo en el que estaba. Y estuve 6 meses picando piedra. Al mismo tiempo busqué una terapeuta junguiana ahí en Guadalajara, porque me interesaba cómo seguir esa línea. Y traté de usar todas las herramientas que había a mi mano. Comencé a conversar con amigos que estaban en biología, con amigos que estaban en psicología, con amigos que estaban en diferentes áreas y a tratar de preguntarles cosas para comprender cómo funcionaba el cerebro, cómo funcionaba la conciencia, cómo funcionaba el inconsciente, cómo funcionaba la fisiología hormonal del cuerpo para entender cómo se podía salir de esa sensación de infierno en la que estaba. Y agraciadamente, más o menos a final del 2018, del 2017 mismo, antes del 2018, una cosa me hizo clic en la cabeza y fue como si se me revelara frente a los ojos el mapa del inconsciente. Y comenzaron a caer varios veintes, así enormísimos. Y literalmente de una forma obsesiva me senté a dibujar un mapa de cómo funcionaba el inconsciente. Y yo decía, encontré el sentido de la vida. Me acuerdo que le decían a las personas que había encontrado el sentido de la vida. Pero es porque era cómo se construía psicológicamente el sentido. O sea, cuál era la fuente que hacía que personas se sintieran con sentido y personas se sintieran sin sentido. Dónde venía el pánico, dónde venía la ansiedad, de dónde venía la conexión o desconexión social. O sea, me llegó el mapa de cómo se estructuraba como toda esa visión de la realidad, ¿no? Cómo se estructuraba la realidad en cierto sentido. Y ahí me di cuenta que si bien la racionalidad era una totalidad que podía encerrar todas las respuestas y desde la racionalidad la vida no tenía sentido, desde el inconsciente existían estructuras que hacían que la vida tuviera o no tuviera sentido. Y me sentí un niño, me sentí muy tonto, porque además como si filósofo uno se le sube el ego mucho, ¿no? Me sentí tontísimo cuando me di cuenta con ese mapa que la gran mayoría de nuestros problemas depresivos y de ansiedad suelen venir de dos figuras nucleares, ¿no? O sea,
básicamente todo el lenguaje de nuestro inconsciente. Eso, no, esta no es una clase de psicoanálisis, ¿no? Ya habrá otro momento en que podamos hacer alguna sesión de psicoanálisis si les interesa para profundizar en esto, ¿no? Pero básicamente desde toda la estructura de nuestro inconsciente, lo que nos gusta, lo que no nos gusta, si me gusta el fútbol, si me gusta la cocina, si no me gusta, si le tengo miedo a la policía o si odio a la policía, si me siento blanco o me siento negro o me siento azul, o sea, si me siento toda la estructura de sentido a todos los niveles políticos, sociológicos, ideológicos, identitarios, desde el sentido interior se reducen básicamente a dos lenguajes. Uno que podemos llamar erítico, o un lenguaje de autoridad, y otro que le podemos llamar erótico, o un lenguaje de intimidad. Y básicamente toda mi estructura interior se reduce a una conversación con una figura de autoridad y con una figura de deseo. O como le podemos llamar, mi gran otro, la figura de autoridad, o mi objeto del deseo, que podría ser mi figura de intimidad. Esas personas, en lenguaje freudiano, se le llaman mamá y papá. No siempre son mamá y papá. Puede que mi estructura de autoridad se haya vuelto un esposo, una esposa. No siempre es mamá. Puede ser que mi objeto del deseo se haya vuelto un hijo, una hija, se haya vuelto un amigo. Casi nunca un amigo, ¿no? Un hermano se haya vuelto papá en lugar de mamá. No siguen reglas biológicas, sino tiene que ver con la estructura de cómo me siento frente a las personas. Socorro, bienvenida. Es una pregunta profundísima: ¿cómo puedes encontrar el sentido de la vida? Pero desde lo que estoy diciendo, o sea, a nivel psicoanalítico, en ese sentido de cómo la sensación de sentido nos puede volver, tendría que ver con las estructuras interiores, sobre todo eróticas, que tenemos, cómo están construidas. O sea, qué personas significativas para mí no están y cuál es mi relación con ellas. Y al mismo tiempo, qué personas significativas para mí sí están y cuál es mi relación con ellas. Traducido de otra forma, lo que podría decir es que, por ejemplo, si fallece una persona muy querida y yo siento que eso es una tragedia que me consume, es muy probable que haya un peso densísimo que no me permita sentirme expandido, sentirme alegre, sentirme feliz. Porque la tragedia consume mi estructura erótica, mi estructura de conexión, mi estructura de deseo. Si yo soy musulmán, o si yo soy católico, o si yo soy cristiano, si yo tengo alguna creencia que me hace sentir que tal vez no es una tragedia porque había un plan divino atrás de eso, que tal vez no es una tragedia porque yo me lo voy a volver a encontrar a esa persona, que tal vez esa persona continúa hablando conmigo, que tal vez esa persona está presente, ahí no necesariamente mi estructura de deseo se va a dañar. De la misma forma, las personas que están presentes en tu vida, uno se podría preguntar qué tan significativos son los encuentros con ella. O sea, tal vez en el pasado yo tenía muchos amigos, muchas amigas, pero tal vez en los últimos 2, 3 años me siento poco conectado con las personas de mi alrededor. Como el inconsciente funciona en tiempo absolutamente presente, si yo en el presente no estoy teniendo encuentros con personas que me son significativas, me siento deprimido. O sea, y no es fácil, ¿no? Pero una de las grandes salidas que tenemos a la depresión es construir relaciones significativas con las personas que tenemos alrededor. Sea salir a tomar un café, si son más jóvenes salir a jugar videojuegos, o fútbol, sobre todo actividades físicas, pero que sientan significativos los momentos que están pasando con otra persona. Y significativo significa que los atesoren y que les gustaría que esos momentos, digamos, se perduraran en el tiempo. O sea, a veces yo solo puedo ver a un amigo por algunas horas, ¿no? Pero si yo logro ver durante esas horas un amigo sintiendo que me gustaría que ese momento se extendiera para siempre, ese es un momento altamente significativo. Entonces, llenarnos de momentos significativos y de personas significativas y que estén cotidianamente presentes es una salida enormísima para inconscientemente encontrar el sentido de la vida. Entonces, como digo, nuestra relación con las personas que ya no están en el plano de los vivos y nuestra relación con las que sí están en el plano de los vivos, con esas personas, qué tan significativa, qué tan presente el día de hoy es básica para el sentido de la vida, Socorro. Más adelante en este mismo live voy a hablar sobre astrología
Y ahí voy a dar una respuesta desde la astrología. La respuesta que acabo de dar es desde el psicoanálisis. O sea, desde el psicoanálisis la respuesta sería esa y sería como la respuesta más racional, más neutral, más objetiva de cómo encontrar sentido. Porque desde la astrología uno encuentra sentido desde una perspectiva espiritual. O sea, la forma en la que yo explico el día de hoy, que es un mapa astral, ya no, ya no está dentro de los límites de la racionalidad porque ya estamos yendo a una herramienta, digamos, espiritual o transracional. Mi mejor explicación que podría dar yo de cómo siento que es un mapa astral, para mí es como si fuera la página del libro de la vida donde está escrito el nombre de alguien. Y ahí viene todo. Viene presente, futuro, pasado de la persona, viene por qué vino a esta encarnación, qué vivencias le ha tocado vivir, qué vivía antes de esta vida, si uno cree en vidas pasadas, qué vivía en la vida pasada, si no es vida pasada en el sentido de que otras cosas que vivió el alma antes de nacer, son las vidas pasadas en el sentido de la familia, de las personas significativas para ella que vivieron antes de que esa persona naciera y la está marcando, ¿no? O sea, toda esa información viene en el mapa astral. Solamente que esa información viene no cancelando libre albedrío. Nosotros tenemos libre albedrío. Entonces, en el mapa astral no viene escrito la fecha en la que me voy a morir, no viene escrito si me casé o no me casé, no viene escrito a qué me dedico, porque todas esas cosas dependen radicalmente de mi libre albedrío. Sin embargo, lo que sí viene en el mapa astral es el molde dentro del cual se dan todas esas cosas. O sea, si lo vemos desde una perspectiva, digamos, religiosa, diríamos que es el plan divino, pero esa divinidad no nos cancela el libre albedrío. Entonces hay un plan divino en el sentido de que hay vivencias que queremos vivir, hay dificultades, hay potencias, hay dones, hay desafíos que tenemos debajo, pero cómo los vivimos y hacia dónde los llevamos depende de nuestras decisiones, ¿no? O sea, yo puedo tener el desafío de tener diabetes, pero si como súper mal, el desafío de tener diabetes me va a llevar a morirme en menos de 5 años. Si hago ejercicio, si lo tomo como una oportunidad para tener otra relación con mi cuerpo, tal vez el desafío de tener diabetes de todas formas me permita tener una vida saludable de 90 años, no lo sé, ¿no? O sea, eso no está escrito, pero tal vez el desafío de la posibilidad de tener diabetes sí pueda estar dentro del plan divino, ¿no? Entonces, la metáfora que yo doy es como si fuera la página del libro de la vida donde está escrito el nombre de uno. Por eso te diría que desde la astrología existe una forma única en la que cada uno podemos encontrar sentido. Que no está peleado con lo que dijimos del psicoanálisis. Lo que sucedería es que desde la astrología lo que veríamos es el mapa por el cual cada persona en individual construye su sentido. Qué potencias tiene, qué gustos tiene, qué forma de pensamiento tiene y cuál es el sentido que más le haría plena a esa persona particular, sobre todo en tiempo presente. Por eso me atrapa tantísimo la herramienta de la astrología. Por eso conforme más la estudio, más voy dejando de lado todo el resto de las herramientas y más me clavo en la astrología por el poder enormísimo que siento en esa herramienta. Y ahorita en este mismo live les voy a enseñar a sacar su mapa astral para que ustedes vean y ustedes puedan estudiar por sí mismas esa herramienta y vean por qué me tiene tan maravillado. Pero nada más lo voy adelantando ahorita conforme a la pregunta que haces de cómo puedes encontrar el sentido de la vida. Y Alejandra, un abrazote, amiga, qué bueno que estás presente. Me preguntas dónde puedes ver los precios de los servicios que doy. Con mucho gusto te lo puedo mandar de forma privada. Te comento que hasta recientemente estaba cobrando 900 la sesión de astrología y 1100 la sesión de tarot con astrología, porque yo no hago sesión de astrología, perdón, de tarot sin astrología. Podemos leer tu mapa astral sin leer el tarot, pero no podemos leer tu tarot sin leer el mapa astral desde mi perspectiva. Ahorita más adelante voy a explicar un poco mejor por qué. Entonces esos eran mis precios, ¿no? Los acompañamientos terapéuticos, cuando las personas vienen semanalmente, los cobro 800, cuando vienen o quincenalmente, cuando tienen alguna dificultad económica, podemos renegociar ese precio de otras formas. Suelen ser sesiones de 2 horas, sea de astrología con tarot, de pura astrología o de acompañamiento terapéutico. Todas las hago de más o menos 2 horas. Sin embargo, están repensándose esos precios en este momento. Voy a tener una actualización de los precios para final de febrero. Entonces te los doy de una vez porque son los precios de este momento.
si todavía puedes agendarte conmigo en estos momentos, estos días. Ya estoy empezando a cobrar 1000 a las personas que se están llegando ahorita a sesiones de carta astral, porque incluso ya tengo llena la agenda en todo el mes de enero, pero estoy pensando en tal vez subir incluso a 1100 la sesión de astrología. No lo sé todavía, no está definido, ya tengo la agenda casi cerrada, pero puedes platicar conmigo, todas las personas pueden platicar conmigo y negociarlo personalmente. Nada más lo digo aquí porque pues es público, ¿no? No hay ninguna secreto detrás de estas cosas. Lo podemos negociar personalmente porque podemos escuchar el caso y la posibilidad de cada persona, ¿no? Entonces cobraba 900, ahorita estoy comenzando a cobrar 1000 y estoy pensando en reestructurar mis precios para el próximo año porque Sao Paulo es una ciudad carísima, carísima, entonces estaba tratando de mantener precios bastante accesibles para que la mayor parte de las personas vinieran, pero estoy también teniendo que negociar con mis necesidades de vida, ¿no? Con mi niño y con todas las cuestiones. Entonces, veremos, querida amiga, pero comunícate conmigo y nos ponemos de acuerdo. Un abrazo, César, también. Muchísimas gracias ahí. Saludos hasta Mexicali, ya nos veremos pronto. Les decía que entre el 1 y el 18 de febrero voy a estar allá con mi niño jaguar. Y también saludos, Monserrat, qué bueno que te está atrapando la charla. Pero bueno, vamos entonces a ir aterrizando el tema. Les decía que ahí tuvo un quiebre muy fuerte, pero muy, muy, muy fuerte. Porque sobre todo lo que me fui dando cuenta es que por más que la racionalidad pudiera abarcarlo todo y dar una respuesta racional, la racionalidad, conectándolo con lo que decía Socorro, no me da sentido. La racionalidad deja vacío el espacio del sentido, porque desde la racionalidad la vida no tiene sentido. O sea, no hay sentido, el sentido lo tiene que construir cada uno y es totalmente subjetivo o totalmente superficial, totalmente efímero. Entonces no hay una estructura racional que me fuerce a tener algún sentido. Y yo fui encontrando en un primer lugar desde la misma racionalidad cómo ese sentido podía llegar desde la estructura del inconsciente, desde el lenguaje edípico, desde el lenguaje erótico, desde entender quién era mi figura de autoridad y quién era mi objeto de deseo. Que ahí les decía que me sentí pequeñísimo, me sentí muy tonto porque dije, híjole, no puede ser posible, o sea, tan grande que estoy, tan lejos que he llegado en el pensamiento y la gran mayoría de mis problemas se siguen reduciendo a culpas, miedos y dolores en mi relación con papá y mi relación con mamá. Dije, no es posible. No es posible, ¿no? O sea, no es posible que es ahí donde están mis problemas, ¿no? O sea, no es posible que esta depresión que parece que viene del capitalismo, de la metafísica, del universo schopenhaueriano que nos hace sufrir a todos, en el fondo sea que tengo asuntos sin resolver con papá y mamá. Dije, no. Pero, en el fondo, pues lo acepté, ¿no? O sea, lo vi transparentemente cuando vi ese mapa del inconsciente y me regresé a Mexicali a tratar de confrontar esas situaciones y a tratar de resolverlo lo mejor posible. Un abrazote, Fabián. Muchas gracias. Ya me conoces como libros de toda la vida, ¿no? Entonces, lo que pasó fue que se me abrió todo un camino porque me fui dando cuenta que desde lo simbólico, que desde lo inconsciente, que desde lo interior, había toda una posibilidad de construcción de sentido que escapaba a la racionalidad. Y ahí fue donde poco a poco, también a través de un taller que a mí se me hizo muy bonito, que hizo Imelda Díaz, la mamá de una de mis mejores amigas en Mexicali, que era de activación de la glándula pineal, tuve una experiencia que me confrontó también con mi ego, porque cuando fui a ese taller en octubre, noviembre del 2018, yo seguía todavía en una parte como demasiado racionalista, y cuando me presentaron el taller yo dije, esto no va a servir de nada, ¿no? Pero me abrí y dije, voy, ¿no? O sea, bajo mi ego y de perdida voy a ver qué pasa, porque lo está haciendo la mamá de una de mis mejores amigas, a ver qué tal está esta experiencia. Y la verdad, ella me dijo, tú vas a vivir algo parecido a lo que has tenido en ayahuasca. Y yo con mi racionalidad decía, no, pues la ayahuasca me provoca estas visiones enormísimas porque estoy tomando DMT, ¿no? O sea, como una meditación sobrio me va a provocar lo mismo. Y tal cual, hice las meditaciones del taller de la glándula pineal que ella ponía. Entré en un viaje muy parecido al de la ayahuasca. Y estaba sorprendidísimo con mi racionalidad de cómo era posible que a pesar de no estar con mi
físico, por así decirlo, alterado por ninguna sustancia y yo estuviera teniendo una experiencia psicodélica de ese tamaño, ¿no? Entonces ahí fui entendiendo que la respiración, que el pensamiento, que la visualización abrían unos portales enormísimos que el mismo cuerpo tenía, que la misma realidad tenía, y ahí fui abriéndose la cabeza a mostrarme toda una estructura de la realidad. Lo que me lleva al tema que nos está trayendo el día de hoy, porque en el 2019 lo que me pasó fue que vine de vacaciones a Brasil, y en Brasil es la capital mundial de la espiritualidad, ¿no? Entonces yo vine y tenía una de mis mejores amigas, era productora cultural acá, y entonces ella me ofreció hacer un taller de psicoanálisis, yo me encanté, hicimos un taller de 5 días de psicoanálisis aquí en Sao Paulo, para mostrarle a las artistas y a las personas metidas en espiritualidad cómo el psicoanálisis, que era esto que les decía, puede abrirles una estructura mucho más estable para entender cómo se construye sentido. Y lo que me empezó a pasar es que había mucha gente que le encantaba la astrología ahí, y me dijeron, ¿me das tu fecha de nacimiento, tu hora de nacimiento? Y me hacían mi mapa, y comenzaban, oh, qué fuerte lo que te pasó de niño con tu mamá, ¿no? O sea, sentías como si fueras medio rechazado, me suena como si no te podías sentir nutrido con tu mamá porque la forma en la que eras, no sé si por hombres y por qué, no merecías el amor de tu mamá. Y yo así como, a ver, ¿qué? ¿De dónde sacas eso? Ah, de tu conjunción de tu luna y Quirón en Cáncer. Y yo, ¿qué? Si me dijeras que eres psicólogo, psicoanalista y me estás dando información de ahorita, te doy 3,000 pesos. Me acabas de salvar años de terapia para llegar a una respuesta de ese tamaño. Sí, es cierto lo que me estás diciendo, pero nunca lo había visto. O sea, no es posible que me lo estés diciendo por el mapa astral. Y la persona me dice, sí, es que esa es la conjunción. Y yo, no, mi escepticismo, que además venía de haber estudiado, les digo, física, astronomía, era como, no, o sea, la persona es muy sensible y me leyó en mi forma de moverme, en mi forma de hablar esos dolores, ¿no? Para nada que eso puede tener que ver con el cielo el día que nací, o sea, no puede ser tan reduccionista la vida, ¿no? Pero una, dos, tres, cuatro, cinco, a la sexta persona que en el mismo viaje, en menos de un mes, me dio unos trancazotes con una información padrísima y perrísima sobre cosas que estaban en mi inconsciente, en mi vida, y que de nuevo le pregunté, ¿de dónde fregado sacas eso? Y que me decía, es que no sé qué de tu mapa. Y yo decía como, es que me sentía como el show de Truman, ¿no? O sea, todos se están poniendo de acuerdo para decirme que es el mapa astral, pero no es posible que esa cosa diga eso, ¿no? Un abrazo, Noemí, te mando un fuerte abrazo, que estés muy muy bien, qué bueno que estás presente, qué bueno que te está interesando, ¿no? Entonces, ahí fue cuando sí me picaron la cresta al punto de decir, ok, si todo el mundo me está diciendo que esas informaciones tan profundas vienen de esta cosita de acá, pues voy a aprender a leer esta cosita de acá, ¿no? Entonces fue que en el 2019 empecé poco a poco a abrirme a cómo se estructuraba la astrología, cómo funcionaba la astrología. Y ahí fue donde me fui dando cuenta que un pensador que yo consideraba tan serio como Jung, otro pensador que a mí me gustaba tanto como Newton, Isaac Newton, decían que era la herramienta más poderosa que conocían, ¿no? A Newton una vez incluso lo confrontaron y le dijeron, si cómo era posible que siendo físico le gustara la astrología, y él decía, pues porque la he puesto a prueba, ¿no? Los que me están preguntando eso es porque no la han puesto a prueba. Y Jung decía de la astrología que él le recomendaba a todos los psicólogos que estudiaran astrología, porque la astrología era el lenguaje en el que todo el mundo antiguo sintetizó el conocimiento de la psicología. La astrología era como si fuera la colección de todo el pensamiento psicológico de la antigüedad en una sola herramienta. Y cuando yo empecé a estudiar poquito a poquito astrología, me fui dando cuenta de por qué decía eso Isaac Newton, de por qué decía eso Jung, porque sí era cierto que cada vez que estudiaba más, seguía y seguía y seguía apareciendo información de mi persona muy profunda que nunca me imaginé que pudiera estar disponible en un mapa, y muchísimo menos en un mapa hecho por el cielo el día que nací, ¿no? Entonces fue así que rompí mi escepticismo y entré en la astrología. Y bueno,
el día de hoy, ya estamos en 2024, Julián ya es astrólogo, es mi profesión principal dedicarme a la astrología, ya soy astrólogo profesional, no solo porque esté certificado, ¿no? O sea, tengo mi diploma de astrólogo, pero más allá de esas cosas como más exteriores, porque realmente me dedico principalmente a leer mapas. Ya el año pasado leí más de 170 mapas, tuve la suerte, leí mapas a gemelas, personas, niños, niñas, personas de género no binario, personas que estaban con enfermedades muy graves, al borde de la muerte. Me tocó leer a todo tipo de personas, mapas astrales, o sea, fue un año de un aprendizaje enormísimo. Entonces, ahora ya en el 2024 siendo astrólogo, ¿cómo les explicaría yo que funciona la astrología? Ya les adelantaba a través de lo que le decía Socorro de la página del libro de la vida donde está escrito tu nombre, pero la forma en la que lo veo yo el día de hoy es que estamos construidos de 5 cuerpos o de 5 realidades, todos nosotros. Llámese Montserrat, Fabián, Noemí, Julián, César, todos somos 5 cuerpos o 5 realidades. El problema es que la cultura occidental o la cultura contemporánea está obsesionado con ver todo desde 3. Pero todo el resto de las culturas de la historia de la humanidad, llámense los chinos antiguos, llámense los hindús, llámense los aztecas, los mayas, las culturas amazónicas, las culturas originarias del norte de América, todas el resto de las culturas veían los 5 cuerpos o las 5 realidades. La única que no somos nosotros. Es así, ¿no? Entonces, ¿cuáles son esos 5 cuerpos o las 5 realidades? El primero de ellos es el físico. O sea, tenemos un cuerpo, una realidad física, lo que significa que podemos ver el mundo desde cosas como muy obvias, como barba, cabello, nariz, ojos, cosas que tal vez no nos pertenecen, pero que siguen siendo muy obvias, como camiseta, collares, anillos, o sea, que siguen siendo todas parte de la realidad física, o cosas incluso muy abstractas o difíciles de ver, como átomos, células, electrones, agujeros negros, ¿no? Gravedad, todas esas cosas que son dificilísimas de ver, siguen siendo parte de la realidad física del cuerpo físico, porque interactúan con esa misma realidad, ¿no? O sea, con esa misma estructura de la realidad. Entonces todo eso es cuerpo, o todo eso es realidad física. Entonces, creo que esa es la más obvia, nos queda claro a todo el mundo que tenemos un cuerpo físico, una realidad física. El segundo, que está interrelacionado con el primero, pero que no es el mismo, es independiente, pero está conectado, es la realidad o el cuerpo emocional. Y ahí podemos tener emociones muy primordiales, como las que aparecen en la película Intensamente: alegría, tristeza, asco, miedo, coraje, o sentimientos altamente complejos como nostalgia. ¿Cómo ponemos en palabras qué es sentir nostalgia, no? Bueno, nostalgia es una mezcla de alegría con tristeza, con a veces coraje, a veces miedo, ¿no? O sea, está en chino poner en palabras la palabra nostalgia, pero todo el mundo hemos sentido nostalgia, ¿no? O sea, no importa, son formas simples como esas emociones primarias o formas muy complejas como esos sentimientos muy complejos de los que estamos hablando, llámese nostalgia, sentimiento de compromiso, sentimiento de nación, ¿no? Que sentirse parte de una nación, híjole, no sé, ¿no? O sea, está en chino poner las palabras, siguen siendo todas partes de ese mismo cuerpo, realidad emocional. El día de hoy la psicología ya nos demostró hasta el hartazgo que están relacionados el cuerpo físico y el cuerpo emocional. Por ejemplo, si ustedes están respondiendo una encuesta o una entrevista con una bebida caliente, las respuestas que ustedes le den al entrevistador van a ser más profundas y más íntimas que si están tomando una bebida fría. Las ciudades que tienen menos sol o que no tienen sol una buena parte del año tienen un índice de suicidio mucho más alto que las que tienen mucho sol. O sea, si se dan cuenta, es obvio como ciertas realidades físicas, llámese el sol, el calor, el frío, afectan muy muy fuerte al cuerpo emocional. Y de la misma forma sabemos que una emoción como la depresión, la ansiedad,
la tristeza, el miedo, si se prolonga durante mucho tiempo, se pueden degenerar en enfermedades físicas, ¿no? En enfermedades cardiovasculares, en enfermedades gastrointestinales, en enfermedades neuronales que ya se ven a nivel físico y fisiológico en el cuerpo, ¿no? De la persona. O sea, eso ya está demostradísimo, ¿no? Pero siguen siendo, por más que estén conectados, cuerpos independientes, porque ustedes pueden haber tenido la misma cantidad de sol, la misma cantidad de comida, la misma cantidad de todo, y si les llega el mensaje en este momento que una de sus personas más queridas se accidentó, su cuerpo emocional se va a poner muy mal. Porque por más que estén relacionados los cuerpos, siguen respondiendo a lógicas independientes. Están conectados, pero son cuerpos separados o realidades separadas. Entonces tenemos el cuerpo físico o realidad física y la realidad o el cuerpo emocional. Y el tercero, que nos es conocido a nosotros los occidentales, es el mental. Tenemos un cuerpo mental o una realidad mental. Y mental es todo lo que sea abstracto. O sea, mental es desde mi nombre, que yo me llamo Julián Bastidas Treviño, que soy hombre, que soy mexicano, que vivo en Sao Paulo. Ustedes dirán, no, todo eso es objetivo. Es subjetivo, pero desde lo mental, porque todos los átomos de mi cuerpo cambiaron en los últimos 7 años. No tengo un solo átomo idéntico a los que tenía cuando tenía 20 años, muchísimo menos a los que tenía cuando tenía 2 años. ¿Qué me hace seguir siendo Julián Bastidas Treviño? ¿Mi ADN? Mi ADN está mutando todo el tiempo. Ni siquiera todas mis células comparten el mismo ADN. Están ligeramente mutados de uno a otro. ¿Qué me hace ser mexicano? ¿Qué me hace ser hombre? O sea, tener testículos, pues es una lección cultural en cierto sentido. O sea, todas esas realidades, por más que sean objetivas, siguen siendo mentales porque no están ni en lo físico ni en lo emocional. Puedo sentirme muy feliz o muy triste, muy asqueado, muy emocionado, muy feliz de ser hombre y después sentirme de una forma muy contraria. Las emociones frente a esa realidad cambian, o frente a mi nombre. Me puede encantar o puedo odiar a mi nombre en 2 días diferentes. Mi físico, como les digo, ya cambió por completo. O sea, incluso físicamente el día de hoy estoy en Sao Paulo. ¿Qué me hace ser mexicano? Una realidad mental, ¿no? Porque es una realidad independiente. Lo mental responde a reglas diferentes de lo físico y lo emocional. Lo mental responde a lo que llamaríamos política, filosofía, historia, psicoanálisis. O sea, responde a una serie de análisis que van estructurando las identidades o que van estructurando las respuestas de los porqués a ese nivel mental, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, parece que ya dijimos toda la realidad, porque desde Occidente estamos obsesionados a todo verlo desde estas 3 realidades. O todo es un problema físico médico, o todo es un problema psicológico, psiquiátrico, o todo es un problema político, filosófico. Todo. O sea, todo lo vemos desde ahí, desde la medicina, desde las ciencias, desde la filosofía, desde la política, desde el psicoanálisis y acabó. Muy obrigado. Porque somos occidentales y creemos que eso es todo. Pero como les decía, el resto de todos los pueblos de la historia de la humanidad que no sean contemporáneos occidentales se daban cuenta que había otros 2 cuerpos. Les decía que hablamos también del cuerpo energético, que es el cuarto de los cuerpos, y el cuerpo astral. Cuerpo energético, ya estamos hablando de los cuerpos sutiles con esos 2, porque el cuerpo energético es dificilísimo ponerlo en palabras, pero todo el mundo lo estamos viviendo todo el tiempo. El cuerpo energético es como ese no sé qué sé yo, que por ponerle palabras, estoy usando metáforas, no se casen con los de conceptos que estoy usando, pero que como me vibran las realidades. Pero que lo estamos sintiendo. O sea, los que han vivido en 4 casas diferentes o en más, saben que no es lo mismo el feeling o la vibra que me da esta casa que la que me daba la otra. No es lo mismo el feeling de un amigo al del otro. No es lo mismo la sensación de estar en un panteón o de estar en una primaria. No es lo mismo, por más que sea una frontera ficticia, el feeling o la sensación que me da Mexicali que la que tiene Caléxico. Aunque sea ficticia la frontera, aunque geográficamente sea la misma región, es un feeling radicalmente diferente porque el cuerpo energético de ambos lugares es diferente. Porque lo energético se afecta por lo mental, por lo emocional, por lo físico que haya pasado esos lugares, ¿no? Es una realidad que está conectada con esas otras 3, pero sigue siendo independiente.
¿Qué significa ese cuerpo energético, por ejemplo, de cierto sentido? Pues que ustedes sentirán a veces cuando están en el trabajo con algún amigo que tal vez está pasando por un momento muy difícil. Si a su amigo está deprimido, tal vez él no les diga que está deprimido, pero lo sientan. Lo que le llamamos las personas tóxicas, ¿no? Un lenguaje como muy suelto. Cuando ustedes están en el trabajo de una persona tóxica, se siente como les vampiriza toda la energía. De la misma forma, cuando estamos con personas muy expansivas, muy alegres, me siento que me cargo de energía solo por estar cerca de ellas, ¿no? O sea, ese me cargo de energía o me descargo de energía, que es muy difícil explicarlo en términos mentales, emocionales, físicos, ese es el cuerpo energético del que estamos hablando. Entonces, precisamente, ese cuerpo energético le quedaba claras a todas las otras culturas. Les digo, para nosotros es obvio en esas experiencias que les estoy diciendo, que no es lo mismo el feeling de esas diferentes personas, de esos diferentes lugares, de esas diferentes ciudades. Y sabemos que eso no se puede poner tan fácil en términos de los otros tres cuerpos. Pero así como es fácil distinguirlo en esas experiencias cotidianas, de la misma forma podríamos hablar de seres energéticos, los que llamamos fantasmas, experiencias energéticas, lo que llamamos las proyecciones astrales, experiencias de comunicación a nivel energético, lo que le llamaríamos la telepatía o la telequinesis, o la capacidad de ver el aura de alguien, o la capacidad de intuir cosas que van a pasar, que no han pasado. Todo eso sigue siendo el cuerpo energético. La cuestión está, y es un gran problema que tenemos los occidentales, es que incluso las personas que hablan del cuerpo energético, hablan de él como si fuera físico. El cuerpo energético no es comprobable, gente. No se puede comprobar exactamente así de forma física que algo a nivel energético va a pasar. Son cuerpos independientes. Las reglas de lo físico y de lo energético son diferentes. Están conectados, pero no son lo mismo. Y con eso lo que me quiero decir es, lo energético es una experiencia energética. Yo no puedo tener certeza que el mensaje que me llegó con lo energético es certero. Pero ese mensaje me puede servir de cierta forma, por así decirlo, para intuir de una forma emocional o intuir de una forma mental la posibilidad de que algo esté pasando, ¿no? O sea, tal vez yo no tengo certeza absoluta pues, que mi amigo está mal porque me está pasando una vibra densa, pero puedo ya tener una intuición emocional mental de que está pasando mal, por una cuestión mala, ¿no? O sea, eso es a lo que me refiero, ¿no? Lo energético no es que sea comprobable, es que es una de las dimensiones de la realidad y es una dimensión como las otras cuatro. Les digo, para nosotros occidentales o modernos o contemporáneos es dificilísimo hablar de lo energético porque parece que estamos hablando de algo muy salido de tono, ¿no? Imagínense hablar de fantasmas. Yo recuerdo que cuando era niño, porque tengo una sensibilidad muy grande energética, que el día de hoy acepto, ¿no? Ya vivo alrededor de eso, ¿no? Pero cuando era niño me era difícil hablar. Yo recuerdo que vi un fantasma en mi casa, yo tenía 16 años, y lo vi a plena luz del día. Y me asusté mucho y salí corriendo con mi papá, y mi papá me dijo que eso no existía, ¿no? Le dije, pero lo acabo de ver, papá, y me dijo, ah, tienes la imaginación muy florida, ¿no? Lo imaginaste, y oye, pero yo distingo lo que imagino, lo que veo, lo vi, ¿no? O sea, no me puedo decir que lo imaginé, ¿no? Me dijo, pues entonces tienes un problema casi psiquiátrico, me dijo, ¿no? Y dije, híjole, le paré ahí porque dije, no me quiero meter en este asunto, ¿no? O sea, pero me hizo sentir como loco o me hizo sentir como sucio en cierto sentido por tener esa experiencia porque estaba por completo salida de lo que en el mundo occidental se ve como correcto, como normal. Para el resto de los pueblos de la historia de la humanidad, llámense, como les decía, chinos antiguos, amazónicos, griegos, hindúes, mayas, aztecas, los fantasmas era parte de la experiencia de la realidad. Eso significaba que fueran buenos o malos. Es que es parte de la realidad y punto, ¿no? O sea, las experiencias energéticas existen para el resto de los pueblos. La cuestión está en cómo las entiendo, ¿no? Es como decir, las experiencias emocionales existen. Eso no significa que todas las emociones sean buenas o malas, o que sea simple resolverlas, o que haya una sola forma de resolverlas, pero eso no les quita su peso, su realidad a las emociones. Es lo mismo lo energético. No es que sea simple o difícil resolverlo, no es que sea bueno o malo un ser energético, una experiencia energética. Es que es. Y habría que preguntar desde la misma, digamos, pensamiento energético,
de qué estamos hablando cuando estamos hablando de, no sé, de tal vez una experiencia extrasensorial, una intuición, una cosa que me está pasando y que no estoy entendiendo dónde me viene, ¿no? Pero bueno, les hablaba de esos cuatro cuerpos. Y el quinto, bueno, y les digo porque también trabajo con tarot, los oráculos o el tarot trabajan con el cuerpo energético. El tarot lo que hace es una lectura, una radiografía de tu cuerpo energético. Por eso, precisamente, el estado mental, emocional de la persona que se está leyendo el tarot y del tarotista afecta a la lectura. Porque como el cuerpo energético está relacionado con los otros cuerpos, precisamente afecta las respuestas, las interferencias energéticas que pueda haber. Obviamente, cuanto mejor prácticas tenga el oraculista, llámese tarotista, cuanto más centrada esté la persona que se está realizando la lectura, cuanto más logre tener un puente divino, ¿no? No necesita creer en el mismo Dios que yo, pero que haga un puente a una luz que le ayude a buscar su respuesta, más profundas van a ser las respuestas que el oráculo le da. Pero lo que les quiero decir con esto es, el oráculo trabaja en una lectura energética, por eso le puedo preguntar a un oráculo, por así decirlo, ¿es bueno que yo esté viviendo en Mexicali? Y me puede decir sí, y de aquí a 2 semanas decirme no, y de aquí a 3 meses decirme otra vez que sí. Y uno dice, no, es porque el oráculo no sirve. Es que tal vez sí me está dando la respuesta correcta, pero la cuestión está en que me está dando una respuesta energética. ¿Quién era yo mental y emocionalmente cuando le pregunté la primera vez que me dijo que sí? ¿Quién era yo mental y emocionalmente la segunda vez cuando me dijo que no? ¿Quién era yo mental y emocional y físicamente la tercera vez cuando le pregunté y me dijo que sí de nuevo, ¿no? Porque si cambian radicalmente mis estructuras mentales o emocionales, también van a cambiar las respuestas que me dé. Porque me está dialogando en tiempo presente, le está hablando al yo que le está preguntando en este momento y a esa es a quien le da la respuesta. Se los digo porque precisamente tampoco cambian tan fácilmente, ¿no? Uno tendría que cambiar demasiado mental y emocionalmente para que cambien mucho las respuestas, pero quiero explicarles cómo funciona eso de los cuerpos energéticos, ¿no? O sea, las respuestas energéticas siempre son absolutamente en tiempo presente, ¿no? Es una respuesta al aquí y ahora que está como dialogando con esa realidad, ¿no? O con esa dimensión, si le queremos llamar así. Me pregunta a Socorro si se puede invocar la presencia de alguien. La respuesta que yo les daría es sí, pero no se lo recomiendo bajo ningún motivo. O sea, yo no me meto, se los digo de una forma personal, yo no me meto con trabajos mágicos, yo no hago trabajos mágicos, yo no hago invocaciones, yo no hago nada de eso, porque me parece que es peligroso, digamos así. O sea, cuando uno abre puertas, es muy difícil controlar qué es lo que entra y qué es lo que no entra. Y ustedes dirán, ah, pero tú lees el tarot, o sea, ¿cómo? Sí, pero incluso el tarot, claro que abre un cierto puerta, pero es diferente yo abrir el tarot tratando de conectarme con Dios, tratando de conectarme con la verdad, tratando de conectarme con el ser, tratando de conectarme con el alma de quien está leyendo para que le llegue una respuesta del ser superior a qué necesita la persona, si lo que estoy invocando es a Dios, por así decirlo, a que yo esté tratando de dialogar con un fantasma, por así decirlo. Porque, ¿qué controla que yo pueda hablar con ese fantasma y no con cualquier otro ser que se haga pasar por ese ser? Híjole, está en chino y japonés, ¿no? O sea, yo no se lo recomiendo porque se pueden abrir puertas que después son difíciles de cerrar. Y se los digo en serio, ¿no? O sea, a las personas sobre todo que sean escépticas les va a sonar a broma. Háganlo si ustedes quieren, pero digamos, así como uno no se mete a la selva sin saberlo, o por lo menos se pone, digamos, repelente de insectos, o uno va con ciertos cuidados para que no se lo coman digamos, los animales, las cuestiones, digamos, mágicas, las cuestiones energéticas tendrían que tener el mismo respeto. No me debería de meter en algo que no logro entender por completo, porque realmente podría irme muy mal. Y el problema que le pasa a Occidente es que por no considerar esta cuarta realidad, lo que nos pasa es que cuando nos abrimos a ella, de repente nos la tomamos con una seriedad muy diferente del resto de los cuerpos, ¿no? Entonces, cuando yo quiero operar a alguien médicamente, necesito estudiar 7, 8, 9, 10 años antes de poder operar a alguien. Y estudiar bien seriamente, ¿no? Porque si no, no me entrego ni como médico a hacer la operación, ni como paciente a que me opere ese médico. Pero sí me puedo ir a hacer, digamos, un trabajo mágico, una limpia, un amarre, lo que ustedes quieran,
con alguien que estudió 6 meses, o con alguien que estudió un año, o con alguien que dice que ya lo aprendió en la vida pasada y que lo conecta en esta. ¿Ustedes irían con un médico que lo estudió en la vida pasada y no en esta? ¿Por qué uno se haría un trabajo, digamos, energético con alguien que no lleva una entrega radical a lo que está haciendo, ¿no? Y eso incluye también leerse el tarot, solamente que leerse el tarot o cualquier oráculo es otro nivel de compromiso. O sea, no es lo mismo hacer una radiografía, irte con alguien que opera la máquina de la radiografía que estudió 2 años, a irte con un médico que te abre el corazón con haber estudiado 2 años. O sea, es muy diferente hacerte una radiografía que hacer un trabajo en el sentido mágico y energético. Se los digo aprovechando la pregunta de Socorro, ¿no? Porque creo que es una pregunta que vale mucho la pena para todo el mundo, ¿no? O sea, vale mucho la pena tener como una conciencia y que nuestra forma en que hagamos la conexión con lo energético sea lo más limpia posible para que no tenga resultados, digamos, negativos, ¿no? Se los paso de esa forma, ya después en otro espacio, si quieren hacer un live directamente sobre eso, una clase, o me quieren preguntar de forma directa, les puedo responder de una forma más amplia, ¿no? Ahorita nada más me gustaría aprovechar esa pequeña respuesta para darles como de una forma muy general esos cuidados energéticos. Entonces, de vuelta, son con la respuesta sí se puede invocar la presencia de alguien. No lo recomiendo. Y no tengo nadie con quien lo pudiera recomendar porque sí es algo muy delicado. Pero eso no significa que uno no valga la pena conectarse con alguien que esté en otro mundo, pero conectarse con él sobre todo a través de una vía mucho más limpia, ¿no? O sea, las personas que crean en Dios, a las personas que crean en los orishas, a las personas que crean en los ángeles, a las personas que crean en diferentes realidades de luz energéticas, pueden aprovechar esas herramientas para conectarse con sus seres queridos en el otro mundo. O sea, pedirles que les manden un mensaje, pedirles que estén bien, que les manden un mensaje de que todo está bien, pero de esa forma como mucho más limpia, ¿no? No tanto de realmente invocar a alguien para que hable en este momento, que es mucho más delicado el tocar esas puertas o el abrir esas puertas. Espero que haga sentido esa respuesta para las personas que me están escuchando, pero por ahí la voy a dejar por ahorita. Entonces estaba hablando de los 4 cuerpos: físico, emocional, mental, energético, y ahí nos vamos al 5.º cuerpo, que es el cuerpo astral. El cuerpo astral es como si fuera el mapa o el molde o la estructura que ordena los otros 4 cuerpos. El mapa realmente es el porqué debajo de los otros 4 cuerpos. Mis decisiones desde mi libre albedrío pueden cambiar mi físico, mi emocional, mi mental y mi energético. Lo que no van a cambiar es mi astral. Mi mapa astral está estructurado desde el día que nací y yo ya puedo sacar el mapa de los próximos 1000 años de mi vida si viviera 1000 años u 80 años de mi vida. Incluso puedo sacar el mapa de cualquier momento, de cualquier circunstancia, de cualquier hipotético encuentro. Puedo sacar el mapa de cómo sería mi encuentro con Abraham Lincoln, aunque nunca lo conocí, o puedo sacar el mapa de cómo sería mi encuentro con Jung. Lo cual, si se quieren ver más profundo, eso explica cuál es mi encuentro, no, tal vez no con la persona en físico, pero sí con su obra, ¿no? O con la forma en la que trabajó. Pero de nada, Socorro. Un abrazote, espero que te haya servido la respuesta. Un abrazotote. Pero entonces, ese cuerpo ya está estructurado porque precisamente es la estructura o el molde mismo donde todas las otras realidades van a darse. Todas las culturas de la historia de la humanidad, como les decía, salvo la occidental contemporánea, pero todas las culturas de la historia de la humanidad tienen alguna forma de astrología. Llámese los babilonios, los chinos, los mayas, los aztecas, los antiguos amazónicos, todas tienen alguna forma de astrología. Pero, de aquí es donde a las personas que les guste profundizar pueden ir un paso más lejos, pero no necesariamente es la misma astrología. No necesariamente ven los mismos astros, no necesariamente siguen las mismas reglas. Uno se podría preguntar, pero entonces, ¿quién tiene la razón, no? ¿Serán los griegos o los hindúes los que tienen la razón si no están viendo lo mismo? Todos, de una cierta forma. Yo no dedico a astrología védica, por ejemplo, la hindú, pero les aseguro que es profundísima.
La china también debe ser profundísima, la prehispánica debe ser profundísima. Y eso se los digo porque las bases de la astrología, por más que estemos viendo cosas diferentes, son la misma. Yo, Julián, no pienso que la forma en la que funciona la astrología es que, por ejemplo, la luna me manda unas vibras muy melancólicas, o el sol unas vibras muy expansivas, o Marte unas vibras muy agresivas, o Neptuno unas vibras muy confusas. Yo no veo la astrología como una cosa física, no es cuerpo físico, ni siquiera como una cuestión energética, cuerpo energético, ni tampoco tal cual como una cuestión mental o emocional, lo veo como algo más profundo. Lo veo desde lo que Jung llamaría sincronicidad. O sea, para mí, mi alma está tratando de decirle a mi ser y a la sociedad en la que está quién es. Y la forma en la que trata de decirle a mi ser y a la sociedad en la que está quién es de cierta forma escogiendo el momento de nacer. Obviamente esto es espiritual, en cierto sentido no lo puedo demostrar, pero es realmente así que lo veo. O sea, mi alma escogió el momento de nacer. Entonces el momento en el que nací está tratando de decirle a mi familia, a mi sociedad, al mundo quién soy. Y a sí misma, porque el alma, digamos, va a volverse un bebé, va a volverse un niño y no va a saber quién es, ¿no? O sea, yo puedo estar con 20, 30 años y decir, no sé a qué fregados vine. La forma en la que el alma trata de revelarse a sí misma quién es a través de escoger el momento en el que nació. O si ustedes no lo quieren ver así, si lo quieren ver de una forma más escéptica, tal vez el alma ni siquiera escoja el momento en el que nació. Yo sí creo que escoge el momento en el que nació. Pero el momento en el que un alma nace es como si naciera una burbuja que viene del todo. Entonces, todo lo que está pasando en el universo alrededor de ese nacimiento está diciéndote quién es ese ser. O sea, quien el día de hoy nazca, si alguien naciera ahorita, ¿no? A las 5:25 de la tarde de Mexicali, el color en el que iba la mamá al hospital, si iba con chofer o iba sin chofer, si el papá estaba en el nacimiento o no, si el médico era hombre o mujer, viejo o joven, si un tío estaba en el extranjero o no, si truena ahorita o no truena una bomba en la franja de Gaza o en Serbia inclusive. O sea, todo lo que está pasando en el mundo y en el universo, si hay pájaros, de qué color son los pájaros en la ventana del hospital, todo te está diciendo quién es ese ser que está naciendo. Pero no existe nadie con la capacidad simbólica tan grande para leer simbólicamente todo ese universo de infinitas cosas que están pasando alrededor del nacimiento de ese ser. Nadie. O sea, yo no les puedo decir qué significa si el carro en el que iban a tenerlos al hospital era amarillo o era rojo, ¿no? O sea, nadie tiene el manual de todas esas infinitas circunstancias que estaban pasando alrededor del nacimiento. Sin embargo, lo que sí tenemos es un lenguaje que fue creado durante cientos y miles de años para tal vez no leer todos los pequeños detalles que acontecen alrededor de un nacimiento, sino tal vez sí los grandes detalles que, poniéndose como en equipo las culturas, pasándose a través de las generaciones, pueden irse heredando ese lenguaje. Entonces tal vez no puedo leer si el pajarito amarillo o el azul significa algo en el nacimiento del bebé, pero sí puedo leer si es hombre o es mujer, sí puedo leer si nació en verano o nació en invierno, de día o de noche, o inclusive martes o miércoles, ¿no? O inclusive cuáles eran los planetas que estaban encima de él o alrededor de él en el momento en el que nació. No sé si lo sepan, pero la palabra planeta en griego significa estrella errante o estrella rara, pero principalmente errante. Tenemos un mosquito por acá. ¿Qué significará este mosquito molestando? No lo sabemos, ¿no? Significa estrella rara o estrella errante. Pero ¿por qué significa estrella rara o estrella errante? Porque los griegos se daban cuenta que el cielo funcionaba como una especie de wallpaper, ¿no? Donde había una serie de estrellas fijas que estaban nada más moviéndose despacito en el cielo. Pero se daban cuenta que esas estrellas que se movían así bien despacito en el cielo tenían otra serie de estrellas raras o estrellas errantes que no repetían el patrón del resto de las estrellas. Esos son los planetas.
O sea, la palabra planeta originalmente no viene de una estructura, de un material, digamos, una estructura universal que tiene un núcleo y tiene una masa de un cierto tipo, ¿no? Con atmósfera o no atmósfera. O sea, eso no significa planeta. No era un lenguaje astronómico, sino significaba un lenguaje astronómico en el sentido de la relación que tenían esos astros con respecto al resto de las estrellas, que eran los que tenían su patrón propio. Entonces los planetas y la posición de los planetas da una identidad única a cada día. Lo que fueron haciendo las culturas es leyendo el patrón de esos astros particulares que daban una huella digital a cada día y tratando a través de cientos y miles de años de encontrar un lenguaje simbólico, de encontrar un lenguaje emocional, mental, físico y energético que pudiera dar cuenta de cuál es el significado de ese molde que está debajo del nacimiento de una persona, de una nación o de un cierto momento del año. Eso es la astrología. O sea, la astrología es precisamente la lectura del cielo en el momento en el que naciste, tu mapa astral, pero entendida desde esa perspectiva sincrónica. Por eso le ponemos atención a la luna, al sol, a Marte, a Venus, a Mercurio, a Júpiter, a Neptuno, a Urano, y no necesariamente al resto de las otras miles y miles o millones de estrellas que hay alrededor de nosotros, porque esas son las que nos dan un patrón, digamos, distintivo de cada día. Y un mapa astral, por más que sea nada más un mandalita así dividido en 360 grados, con 10 puntos principales en los que nos estemos fijando, para que se repita un mapa igual al tuyo, o sea, para que se repita un mapa astral como el mío, que funciona como una huella digital literalmente, con esas mismas reglas, ¿no? Así de pedorro como es la astrología de un mandalita con sus planetitas puestos en grados, para que se repita un mapa astral igual al mío, van a pasar cientos de miles de años. Y si se quiere repetir con los mismos grados exactos, minutos y segundos que el mío, probablemente van a pasar una cantidad inconmensurable de años. No va a haber humanidad para la siguiente vez que se exista un mapa astral como el mío. Y no ha habido humanidad cuando hubo un mapa astral parecido al mío, ¿no? O sea, no existe nadie que vaya a repetir mi mismo mapa ni a pasado ni a futuro. Son demasiados años los que tendrían que pasar para que se repita un mapa. Por eso funciona como una huella digital a nivel astrológico, ¿no? A nivel astronómico. Porque estamos hablando de una posibilidad, de una identidad muy única. Entonces, el mapa astral es eso, es tratar de sacar la fotografía en 360 grados alrededor de tu nacimiento, ponerla en lenguaje simbólico que nos heredó una cultura, llámese los signos zodiacales, las casas astrológicas, los ángulos que crean entre los astros, y traducirla esa a una interpretación emocional y mental y energética de qué significa esa posición en ese punto, en ese momento. Eso es la astrología. Pero pues ahorita les estoy contando todos los fundamentos de la astrología y ahora lo que me gustaría es mostrarles cómo se realiza un mapa astral. Y para eso, si ustedes tuvieran acceso a una computadora en este momento, estaría buenísimo para que me puedan seguir. Vamos a... ¿Por qué no me está dejando compartir pantalla? Bueno. Me había dejado compartir pantalla antes de la configuración del en vivo, pero en este momento no me está dejando compartir pantalla. Entonces vamos a hacer esto. Voy a cerrar este en vivo y vamos a dejar este en vivo grabado como los fundamentos de la astrología y del cómo yo llegué a esto.
Y ahora vamos a la parte más técnica. Los que me quieran acompañar, voy a abrir otro en vivo ahorita, compartiéndoles la pantalla para mostrarles cómo entrar a astro.com, que es un sitio muy confiable. Y ahí vamos a poder hacer como el paso a paso de cómo hacemos el propio mapa astral de forma gratuita. Y les voy a explicar los fundamentos de cómo leerlo. Entonces voy a cerrar este en vivo y vamos a irnos hacia ese otro en vivo para poderles hacer esa compartir la pantalla. Ahorita nos vemos.